¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Último capítulo de la temporada de El Informante por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde que dejó la moneda, ha hablado en muy pocas oportunidades, en contadas ocasiones. Esta será una de ellas. Le agradecemos al expresidente Sebastián Piñera que esté en directo, en vivo con nosotros aquí en el estudio del Informante. Gracias, expresidente, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. A ver, voy a comenzar con algo que también es bien reciente, que de hecho lo divulgó en el día de ayer el Centro de Investigación Periodística, CIPER Chile, que decía que el Grupo Said había rectificado pago al Servicio de Impuestos Internos por cerca de 750 millones de pesos, es lo que dice este reportaje de CIPER, y que correspondería a boletas sin respaldo, supuestamente entregadas a campañas políticas, y de hecho menciona en ese pago o entrega de platas a campañas políticas a sociedades relacionadas a usted, que habrían recibido cerca de 100 millones de pesos. Bueno, menciona a una larga lista de personas y sociedades, pero yo quiero decir que lo que ellos declararon cuando rectificaron era que lo hacían no porque no se hubieran prestado los servicios, sino que porque no tenían los sustentos necesarios y no querían tener una discusión con impuestos internos. Eso lo tendrá que investigar la Fiscalía, lo tendrán que resolver los tribunales de justicia y las empresas que usted mencionó están colaborando desde el primer día. Ahora, ¿no correspondería entonces a plata para campañas políticas? Lo que me está diciendo es que aquí hubo servicios que se prestaron. Usted sabe que yo el año 2008, es decir, más de un año antes de asumir la presidencia, estructuré un fideicomiso ciego con todas las inversiones y me desligué total y absolutamente de la gestión y la administración de las empresas para dedicarme a ser candidato presidencial. Y por tanto, las empresas son las que han dado las explicaciones, las informaciones y todo lo que ha sido requerido por parte del Servicio de Impuestos Internos o la Fiscalía. Ahora, la plata para campaña perfectamente se podría recolectar antes de ese periodo, antes del momento en que le toca asumir. De hecho, usted me está mencionando más bien el momento anterior a la elección propiamente tal, pero la campaña podría haber durado mucho más. Digo, No, la pero plata podría haber llegado antes. Los hechos a los cuales usted se refiere son muy posteriores a la creación del fideicomiso y a mi desligamiento total de las empresas. Pero en todo caso, lo que es importante es que en Chile existen instituciones, la Fiscalía, existen los tribunales de justicia, tienen que operar, tienen que investigar y tienen que resolver de acuerdo al mérito de la causa y no de acuerdo a trascendidos o a veces ataques de contrarios políticos. Ahora, en este caso lo que hace CIPER es entregar información concreta. De hecho, usted mismo la cita como información concreta. Yo leí el reportaje de CIPER y entrega un conjunto de informaciones que tiene que ver con personas de gobierno, con otros expresidentes de la República, sí, un conjunto de empresas, pero todo eso es una información que ha sido conocida por la Fiscalía. De hecho, de ahí emana esta información y la Fiscalía tendrá que analizar. Yo me quedo con las palabras del ex fiscal Chaguán, que en lo referente a mi persona dijo que no había ningún antecedente de ninguna naturaleza que me involucrara o acercara a esa situación. No se refería, sin embargo, a este caso que se ha revelado ahora. Estaba él hablando de otra investigación que es distinta, que se vinculaba más bien al caso Hay que ser preciso en esto. Este caso es muy antiguo, se dio a conocer ahora, pero probablemente la Fiscalía lo conoce de mucho antes. Pero yo quiero pedirle un favor. Yo quiero, antes de entrar a todos los temas que usted quiera tratar, expresar mi más profunda solidaridad y condolencia con la familia del subcomisario Marcos Collados y con la Policía de Investigaciones, porque no solamente es una persona que perdió su vida por defender nuestra seguridad y nuestras propias vidas, y eso para mí tiene un valor incalculable. Sí, a ver si hablamos más adelante también del tema de la delincuencia, que lo tenemos por supuesto en la pauta. Este es un programa bastante extenso, vamos a tener tiempo de conversar, esperamos ojalá de hartos temas más, pero déjeme completar al menos esta primera parte para despejar este tema y otro que también queda dando vuelta por ahí, todavía para muchos no del todo aclarado, al menos desde de boca suya, respecto de lo que ocurrió con Jaime de Aguirre, quien fuera director ejecutivo de Chilevisión y que recibió el pago de un bono con plata que no correspondía a Chilevisión, sino que provenía de tres empresas distintas que habían aportado plata a su campaña y que finalmente terminaron en la cuenta de Jaime de Aguirre. ¿Cómo se lo explica? No, las empresas que usted menciona han dado todas las explicaciones, han entregado todos los antecedentes, han hecho toda la colaboración. E insisto, yo no estaba ligado a las inversiones ni a las empresas en el periodo en que ocurren los hechos que usted menciona. Usted me mencionó el fideicomiso. ¿Ese fideicomiso ya se abrió? Sí, ese fideicomiso se constituyó el año 2008, es decir, un año antes de que yo asumiera la presidencia, y se terminó bastante después que yo dejara de ser presidente.
Y a pesar que ninguna ley lo hacía obligatorio, fue una decisión voluntaria y personal. Afortunadamente, hoy día se aprobó la ley de probidad que nosotros presentamos en nuestro gobierno, que sí contempla en forma obligatoria para algunos casos la constitución de un fideicomiso ciego. Y por tanto los próximos candidatos presidenciales que caigan en esa categoría lo tendrán que hacer no voluntariamente, como lo hice yo, sino que por mandato de la ley. ¿Y cómo le fue con el fideicomiso que nos abrió? ¿Mejor o peor? La verdad es que el retorno no fue positivo. ¿No? ¿Qué tan negativo fue? No quiero entrar a esos detalles, pero no fue positivo. Ya, ok. Ya Además que una vez que lo mencioné, los que administraron el fideicomiso se sintieron afectados. Ok. Lo voy a llevar ¿Y cómo están las finanzas de este canal, ya que hablamos de eso? Uf, ni le cuento. Le pregunto a la persona equivocada, pero hasta donde me han dicho, andan ahí nomás. También. Sí. Pero estamos trabajando, estamos trabajando. Hagan su trabajo. Sí. Sebastián Piñera, déjeme llevarlo ahora a otra cosa que usted dijo hace algunos días, un par de semanas, que al próximo gobierno le va a tocar reconstruir Chile. Esa fue la frase textual que usted utilizó. Me gustaría preguntarle a qué se refiere, o en el fondo, ¿qué tan mal se han hecho las cosas que considere que lo que hay que hacer es reconstruir Chile en el siguiente gobierno? Yo mencioné que había que reconstruir las cosas, ¿cierto?, que este gobierno había dañado, perjudicado o hecho mal. ¿A qué me refiero? En primer lugar, yo creo que hoy día estamos viviendo una profunda crisis. Una crisis de confianza. No hay confianza ni en las autoridades, ni en los políticos, ni en el Poder Judicial, ni en la Iglesia, ni en el Congreso. Y eso es algo Ni en los que, empresarios. Ni en los empresarios, ni en los sindicatos. Por eso es generalizada. Y esa falta de confianza daña la democracia, perjudica a las instituciones e impide el desarrollo económico y por tanto hay que prestarle atención. Pero también hay otra crisis que es de optimismo, de expectativas. Hoy día los chilenos están muy pesimistas respecto del futuro. 2 de cada 3 chilenos creen que Chile está estancado o retrocediendo. 2 de cada 3 chilenos creen que Chile va por mal camino. Y hay que recuperar ese optimismo, esa fe en el futuro, que es esencial para que los países marchen. Y finalmente, hay una crisis de convivencia. Este clima de crispación, de la cual han hablado muchos, de enfrentamiento, de la lógica de la retroexcavadora, que ha reemplazado a la lógica que había imperado en los últimos 30 años del diálogo y de los acuerdos. Podremos tener diferencias entre los chilenos, podremos ser adversarios, pero no somos enemigos. Y eso es algo que hay que recuperar. Y por tanto yo me refiero que hay que reconstruir las confianzas, el optimismo y la convivencia. Ahora, la confianza y la convivencia, la primera y la tercera que usted me menciona, no son exclusivas de este gobierno. Usted las vivió y las vivió en carne propia y de manera bastante profunda. Hubo movilizaciones prácticamente todas las semanas desde el segundo año de gobierno en adelante en las calles, estudiantes, pero no solamente estudiantes, y la crisis de desconfianza ya venía hace mucho tiempo y a usted le tocó enfrentarla también, o al menos intentar administrarla. Bueno, por digo, supuesto. no es exclusiva de esto, entonces No. usted me dice, al siguiente gobierno le tocará reconstruirlo. Digo, esto es... ¿Por qué piensa que es solamente del gobierno de la presidenta Bachelet? No, por supuesto que siempre hay problemas de confianza, de optimismo o de convivencia. Pero déjeme decirle un solo dato. Hace 18 meses atrás, cuando terminó nuestro gobierno, el 80% de los chilenos creía que Chile iba por buen camino. 18 meses después, el 2/3 de los chilenos cree que Chile va por mal camino. Y por tanto, la magnitud del problema de falta de confianza, de pérdida de optimismo y de espíritu de confrontación se ha agravado enormemente en los últimos 18 meses. Y eso no solamente lo digo yo, se lo he escuchado a muchos expresidentes y a la propia presidenta Bachelet. Y ese 80% que al término de su gobierno tenía tanto optimismo, ¿por qué no votó por su sector político? No le pregunto necesariamente por la elección presidencial, porque ya sabemos todo lo que pasó con finalmente 4 candidatos muy poco tiempo en la centroderecha, pero tampoco lo respaldó en el Parlamento siquiera. Entonces, si estaban tan optimistas de cómo se estaban haciendo las cosas en su gobierno, ¿por qué no respaldó a su sector político? Está muy ligado el resultado de la elección parlamentaria con el resultado de la elección presidencial. Si usted ve la historia de Chile, siempre van muy de la mano. Y yo creo que hay muchas razones de por qué perdimos la elección. Una, yo creo que Michelle Bachelet era una formidable candidata. Y eso lo reflejaban en su época todas las encuestas. Segundo lugar, nuestro sector cometió muchos errores. Por ejemplo, tuvimos 4 candidatos a la presidencia en los últimos meses previo a la elección. Algunos de ellos tuvieron que dejar las candidaturas por problemas de naturaleza o por enfermedades. No hubo la suficiente unidad. Mucha gente dice que nuestro sector perdió 1 millón de votos el año 2013.
a mí me gusta mirarlo en términos positivos, que ganamos 1 millón de votos el año 2009. Y la diferencia entre una elección y otra es que el 2009 hubo total unidad, hubo un proyecto de país, hubo una vocación de cambio, hubo una convicción y fe en nuestro país. En cambio, el 2013 no hubo tanta unidad, no hubo tanto proyecto, no hubo tanto visión de país. Y por lo tanto, son muchas las razones que explica por qué pasó lo que pasó. Y yo le diría también que esto es natural de la política. Fíjese usted que la presidenta Bachelet, cuando ganó la presidencia, ganó con más del 60% de los votos y hoy día tiene un apoyo que está en torno a 25%. O sea, las cosas han cambiado mucho y desgraciadamente para mal en Chile en los últimos 18 meses. ¿Usted cómo evalúa el gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que las intenciones de la presidenta no las pongo en duda, porque estoy seguro que tiene las mejores intenciones. Pero vamos a los resultados. Déjeme darle algunos elementos. En 18 meses hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de crear empleos, de mejorar los salarios, de crecer, de innovar, de emprender, de mejorar, ¿cierto?, o hacer más eficaz la lucha contra la pobreza. En estos 18 meses, además de los elementos económicos y sociales, tenemos estas crisis que yo les mencionaba hace un momento atrás. ¿Cómo no va a ser preocupante que todas las reformas emblemáticas que el gobierno ha planteado, tributaria, laboral, educacional, tienen el rechazo mayoritario de la población? 2 de cada 3 chilenos piensan que vamos por mal camino. Los peores críticos de la reforma han sido los propios exministros de la nueva mayoría. En educación, el ministro Arellano, el ministro Vitar, el ministro Brunner. En la reforma tributaria, el ministro Arinat, el ministro Velasco, el exministro Arinat. Y por lo tanto, ¿qué debiera hacer un gobierno cuando los resultados son malos? Cuando la opinión pública no aprueba, sino que rechaza la reforma. A mi juicio, lo que debiera hacer es escuchar, corregir, enmendar el rumbo y volver a poner al país en la senda del crecimiento. ¿Y qué hace este gobierno? Desde mi punto de vista, lo que está haciendo es ignorar los malos resultados, la opinión de la gente, e insistir con contumacia en un camino que yo creo, y como expresidente, no solamente tengo el derecho, siento que tengo la obligación, con respeto por las personas y con respeto por la verdad, de expresar francamente mi opinión. Por eso le pregunto, ¿cómo lo evalúa? Dígame cómo lo evalúa. Yo creo que ha sido un mal gobierno. ¿Un mal gobierno? Sí, muy simple. A los gobiernos hay que juzgarlos no solamente por las intenciones, sino que por los resultados. Y déjeme preguntarle ahí, Sebastián, ¿a usted le parece que, porque lo ha mencionado además en varias oportunidades, lo dijo en su campaña, lo dijo en su gobierno, que el tema de la inequidad era un tema que estaba presente y era parte medular, digamos, de una de las cosas que había que corregir en Chile? Si la inequidad forma parte de las características que en general tienen los países modernos, es decir, la inequidad como uno de los problemas que hay que resolver, porque finalmente eso es lo que también Michelle Bachelet quiere corregir. ¿Usted lo que le está cuestionando entonces es el método para corregir la inequidad? Todos queremos un país más libre, un país más justo, un país más próspero. Luego aquí la diferencia no está tanto en las intenciones, sino que está en los caminos que uno escoge para obtener resultados que apunten en la dirección correcta. Déjeme decirle, por ejemplo, durante nuestro gobierno, los temas centrales que guiaron todas las decisiones que yo tuve que tomar como presidente fueron cómo ampliar la libertad de los chilenos, que sean más dueños de sus propias vidas, de sus propios destinos, cómo hacer de Chile un país más justo, reducir la pobreza, la redujimos a la mitad, aumentar la igualdad de oportunidades y cómo hacer de Chile un país más próspero, que recuperara la fe y el optimismo en el futuro, crecimiento, inversión, empleo, salarios, etc. Y usted ve que los resultados fueron consistentes con las intenciones. Hoy día yo no pongo en duda las intenciones, pero los resultados han sido negativos. Déjeme decir en 2 palabras por qué yo creo que este gobierno va por el mal camino. Primero, partió de un diagnóstico equivocado. Creer que la mayoría de los chilenos quería la lógica de la retroexcavadora, pasar maquinaria pesada y deshacer lo que juntos y con tanto éxito habíamos construido los últimos 25 o 30 años. Segundo, yo creo que está aplicando una ideología que está, ¿cierto?, obsoleta. Esta idea de confundir lo público que nos interesa a todos con lo estatal, que es una parte de la sociedad. Y por tanto, cada vez que hay un tema público, el gobierno entiende que el Estado tiene que entrar en forma hegemónica, tomar control de todas las decisiones, excluir o desplazar a la sociedad civil. Tercero, y esto lo han dicho los propios miembros de la nueva mayoría, partiendo por el ministro Izaguirre, políticas mal diseñadas, mal implementadas, con mucha improvisación. Y finalmente, el cuarto error es que se ha creado un clima de confrontación, de enfrentamiento, que no es fecundo. Esta idea de andar siempre separando a los buenos de los malos. Podremos pensar distinto,
Pero no podemos por qué pensar que algunos tienen buenas intenciones y otros tienen malas intenciones. Yo parto de la base que todos tenemos buenas intenciones, pero algunos tenemos mejores ideas y somos capaces de aplicar mejores políticas y por tanto generamos mejores resultados. Ya, usted dice que el problema es voy a sintetizarlo ahora, el problema es de diagnóstico por una parte, el problema de diseño por otra, de cómo corregir lo que además es un diagnóstico, según usted, equivocado. Sin embargo, en ese diagnóstico se conocían, tanto Bachelet primero era candidata, ella no vino a sorprender ahora con lo que está haciendo, sino que lo dijo desde el primer día. Ella habló de la gratuidad, habló de una nueva constitución, habló de una nueva relación entre trabajadores y empresarios con la reforma laboral, habló de una reforma tributaria. Usted más bien lo que está planteando ahora entonces es que las maneras en que se ha intentado sacar adelante esa reforma son las equivocadas. A ver, un momento, cuando uno plantea, como lo planteó la entonces candidata y actual presidenta Michelle Bachelet, de que todo lo bueno, que el país va a seguir creciendo, creando empleos, mejorando los salarios, pero que además, ¿cierto?, iban a haber muchas cosas y derechos garantizados y cosas gratuitas, era naturalmente una propuesta muy atractiva. Pero ¿cuándo nos dijo la presidenta Bachelet que sus reformas iban a frenar el crecimiento económico, que iban a frenar la creación de empleos, que iban a reducir nuestra capacidad de reducir la pobreza, que le iban a quitar a los padres y a los estudiantes su derecho a elegir su propia educación? O que, por ejemplo, la reforma laboral, que hoy día creo que es un momento oportuno de conversarla. Mire lo que pasó hoy día. Es que, presidente, pero mire lo que pasó hoy día. Lo que pasa es que si me nombra varias cosas, no tengo la posibilidad al menos de hacer la contrapregunta. Pero es que si no es una cosa. Déjeme preguntarle, ¿usted cree que todo lo que se ha frenado, todo lo que se ha frenado en materia de crecimiento económico se debe solo a reformas que usted considera están mal implementadas? ¿No reconoce nada como otro factor externo o factor adicional a las reformas que puedan haber provocado eso? Por supuesto que el mundo y América Latina están viviendo tiempos más difíciles. Pero es que decir una cosa, Juan Manuel, y esto lo han dicho muchos expertos y analistas internacionales. Yo diría que el grueso de los problemas de Chile son errores que hemos cometido dentro de Chile. Y por lo tanto, si nos quedamos de brazos cruzados esperando que mejore la economía mundial y que vengan los vientos que nos empujen y no tomamos los remos, no vamos a lograr despegar. No, está bien, y pero le digo la misma CEPAL ha dicho, y de hecho lo dijo hace un año, que no se le puede atribuir a la reforma el bajo crecimiento, sino que dice que esto más bien ya se venía notando, incluso en el último año de su gobierno, que ya venían esos signos y que además con los factores internacionales y entre otras cosas, además con el valor del pobre. A ver, un momento, yo he leído el informe de la CEPAL, lo que la CEPAL dice, y lo dijo hace un año atrás, era que no todo se debe a políticas internas, que también hay temas que vienen de afuera y estoy de acuerdo con ellos. Sí, pero de hecho la CEPAL dice expresamente que no se le puede atribuir a reformas que todavía no se han implementado, porque es simplemente teoría, especulación, que efectivamente ese bajo crecimiento económico se debe a esa reforma. ¿Sabe lo que pasa, oiga? Las reformas producen efecto incluso antes de que estén implementadas. Le voy a dar un solo ejemplo. Hasta el segundo trimestre del año 2013, es decir, cuando estábamos en nuestro gobierno y la presidenta Bachelet era candidata, Chile seguía creciendo al 5% al año. ¿Cuándo se produce la caída? En el tercer trimestre, cuando se da a conocer los términos básicos de la reforma tributaria y de la reforma laboral, se produce una caída de inversión que seguía por una caída del consumo, de la confianza y expectativa de la gente y por tanto se cayó el crecimiento. Y por tanto esta idea de que yo tengo que esperar cuando se aplique una política pública muchos años para tratar de anticipar sus efectos es un error. Hoy día uno puede anticipar los efectos de la reforma. Y esto no lo digo yo. Pregúntele a los ministros de Hacienda, a Ninat, sí, que ya me lo mencionó. ¿Cierto? Pregúntele a los ministros de Educación si ellos no pueden, ¿cierto?, anticipar cuál va a ser el resultado de reformas que el propio ministro Izaguirre dijo que estaban mal diseñadas y que eran inaceptables. Le voy a dejar plantear algunas preguntas porque no tengo que ir a la pausa comercial. Vamos a hablar a la vuelta, entre otras cosas, de corrupción. Vamos a mirar también el futuro del país. Le dejo plantear la pregunta si le reconoce algo bueno a este gobierno y qué piensa, entre otros, de la dupla de los ministros de Hacienda e Interior actual. Se lo dejo planteado. Vamos a la pausa. Es El Informante. Volvemos de inmediato. Espera. En vivo conversando con el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en El Informante. Le preguntaba yo, Sebastián, ¿qué opinión tiene usted de la dupla del ministro de Hacienda y el ministro del Interior, Valdés Burgos? Yo creo que fue un cambio muy positivo respecto de la dupla anterior de Peñalillo y Arenas. Y lo que más destaco de los dos ministros, del ministro Burgos, que es un hombre que tiene vocación de diálogo,
de acuerdo, fue muchos años parlamentario y por tanto creo que tiene una disposición al diálogo mucho mayor que la que tenía el exministro del Interior. Y del ministro Valdés, su compromiso por tratar de recuperar los equilibrios macroeconómicos que los hemos perdido. Él ha puesto un esfuerzo grande y que es necesario, porque si seguíamos por el camino que íbamos, de un déficit creciente, se iba a comprometer todo el resto de los proyectos y proyecciones de nuestro país. ¿Tienen más o menos poder que los ministros anteriores? Yo creo que los ministros anteriores eran más cercanos a la presidenta, pero estos ministros son, a mi juicio, más cercanos a la ciudadanía. No me respondió la pregunta. Bueno, ¿quién tiene más poder? ¿Cierto? Depende de la presidenta. La que empodera a los ministros es la presidenta. Y a mí me gustaría mucho que la presidenta empoderara más a sus ministros. Déjeme hablar ahora de personas cercanas. Pero usted me había preguntado también cosas buenas de este gobierno. Sí. Yo creo que naturalmente hay cosas buenas. A ver. Por ejemplo, el acuerdo de unión civil, que es la continuación del acuerdo de vida en pareja que presentamos durante nuestro gobierno, que busca darle una solución a más de 2 millones de chilenas y chilenos que vivían como convivientes sin tener ningún marco legal que protegiera sus derechos y garantizara su dignidad. El acuerdo que se logró, por ejemplo, para elegir en forma unánime al nuevo Contralor General de la República, a diferencia del intento con el anterior, que fue a mi juicio muy mal manejado. Lo que se ha hecho en materia de mejorar la probidad y la transparencia, tratando de implementar las recomendaciones de la Comisión Engel. Todo eso son pasos positivos. E incluso lo que le acabo de mencionar de los dos ministros, Burgos y Valdés. Yo creo que hacen una mejor labor que los ministros anteriores. A propósito de la Comisión Engel, déjeme preguntarle, Pablo Wagner, que fue subsecretario suyo de Minería, hoy día está imputado por lavado de activos, fraude tributario y cohecho en el marco de la investigación por el caso Penta. Finalmente, con el paso del tiempo, ¿qué opinión se ha formado usted respecto de esta figura, que trabajó en su gobierno? Bueno, yo le pedí la renuncia al subsecretario Pablo Wagner, no por este tema, sino que por la forma en que se manejó una licitación del litio en nuestro país que no fue apropiada. Él está formalizado, tendrá que enfrentar la justicia, tendrá que asumir las consecuencias y por tanto yo no soy juez, no me gusta juzgar, pero sí soy respetuoso de la institucionalidad y por tanto que dejemos a la Fiscalía y a los tribunales de justicia operar y ellos tendrán que determinar las culpabilidades o las inocencias. Misma respuesta me da cuando le pregunte por Carlos Alberto Delano, que en este caso además sí es una persona cercana suya, amigo suyo. Carlos Alberto Delano, su mujer y su familia han sido, son y van a seguir siendo mis amigos y son muy buenos amigos. Y hay muchas cosas que la gente no conoce, porque normalmente se destaca lo negativo. Por ejemplo, el papel que jugó Carlos Alberto Delano como presidente de la Teletón durante mucho tiempo, los aportes que hacía, el compromiso que tuvo con esa causa noble. Pero obviamente que Carlos Alberto Delano, al igual que cualquier otro chileno, tiene que enfrentar la investigación de la Fiscalía que está enfrentando y eventualmente, porque todavía el juicio no comienza, tendrá que asumir un juicio y la justicia determinará las culpabilidades y también las inocencias, porque muchas veces le ponemos mucho énfasis cuando se declaran o se acusan a las personas y muy poco énfasis cuando la justicia los declara inocentes. ¿Y usted cree que tiene esa posibilidad de ser declarado inocente, Carlos Alberto Delano? No lo sé, yo sí sé que es una persona por la cual yo tengo respeto y que es una persona honesta. ¿Y qué opinión entonces en ese sentido le merece uno de los escándalos más recientes que hemos tenido, que ha sido bien indignante también, el famoso caso de la colusión del papel tisú o del papel de higiene, donde se ha mencionado como una de las personas que aparecerían involucradas a su ex ministro de Deporte, Gabriel Ruiz Tagle? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo creo que atentar contra la libre competencia es absolutamente inaceptable, porque toda la economía social de mercado se basa en que las empresas compiten para ganar ciertos consumidores o clientes en función de mejorar la calidad del producto o bajar los precios. Por eso que la competencia le hace bien al país, a los consumidores. Cuando hay colusión, se rompe ese círculo virtuoso y se transforma en un círculo vicioso de abusos y de injusticia con los consumidores. Yo condeno total y absolutamente y creo que la libre competencia es un factor esencial para el buen funcionamiento y para la legitimidad de la economía social de mercado. ¿Y qué sensación le provocó a usted cuando se conoció la colusión del Bueno, me produjo papel? lo mismo que a la inmensa mayoría de los chilenos, indignación, rabia, y naturalmente que, si usted me pregunta que pueden haber personas cercanas a mí, como la persona que usted mencionó, me produjo dolor, porque no es una situación grata saber esto. Pero vuelvo a insistir, este es un tema que está recién iniciándose la investigación.
Lo que yo le puedo decir a usted es que los hechos de abusos, de colusión o los ilícitos, yo los condeno aquí, ahora y siempre. ¿Son más comunes de lo que la gente cree? Le pregunto a usted en tanto su olfato político, pero sobre todo también por su experiencia empresarial. Pero le cuento. Esto de tener empresarios que creen mucho en el libre mercado, pero no creen tanto en la libre competencia. Mire, yo soy un gran partidario del libre mercado, lo cual no significa ser partidario de las empresas. Yo creo que el libre mercado ahora se viene a la sociedad chilena, a los trabajadores, a los consumidores, a los empresarios, a los innovadores, en la medida que funcione bien el libre mercado. Y por lo tanto, cuando se cometen actos como estos, a mí me produce una tremenda frustración, indignación. Y le quiero decir algo, yo no sé si... Dígame la verdad. Pero déjeme una cosa quiero saber. Pero déjeme esta vez déjeme... Vaya. Ganaron. Complete la oración. Lo que yo quería decirles es que hoy día tenemos una institucionalidad. Nosotros cuando fuimos gobierno fortalecimos enormemente la Fiscalía Nacional Económica. Le dimos más recursos, modificamos ciertas leyes y reglamentos para darle más atribuciones, para que pueda investigar y morder con más fuerza. Y por tanto hoy día hay dos fenómenos. Tal vez hay más casos de corrupción o tal vez hoy día los casos de corrupción están siendo descubiertos, investigados y sancionados. Y eso habla bien, porque hay en otros países en que pueden haber niveles mayores de corrupción, pero nadie lo sabe, nadie lo investiga, nadie lo sanciona. Y por tanto la reacción de la sociedad chilena, de la gente, de los tribunales, de la Fiscalía Nacional Económica, ha sido una reacción sana que nos permite mirar con optimismo de que vamos a ser capaces de derrotar las colusiones y tener mercados libres, abiertos y competitivos como tienen que ser. Déjeme llevarlo, Sebastián, ahora a su sector político, la oposición. ¿Qué diagnóstico hace usted de la oposición? Hace un rato me decía que, bueno, parte del no haber conseguido que la oposición ganara en el Parlamento, entre otras cosas, ni hablar de la presidencial, era las peleas, las distancias, los conflictos que se generaron. Mirado con el paso del tiempo, hoy día 2015, ¿qué diagnóstico hace de esa oposición? Bueno, por supuesto que hemos cometido muchos errores hacia atrás, de división, de falta, ¿cierto?, de lealtad, de falta de generosidad. Pero yo hoy día veo con mucha esperanza y optimismo lo que está pasando con la creación de Chile Vamos, que se va a lanzar este próximo sábado, que demuestra que los partidos están actuando con mucho mayor responsabilidad, con mucho mayor sentido de misión y compromiso con el país. ¿Pero la ve fortalecida o la ve más bien debilitada? Una Renovación Nacional que ha visto partir en el último año y medio a montones de figuras, que en los dos últimos años y medio. A una UDI que hoy día aparece en las páginas policiales más que en las páginas políticas muchas veces. ¿Cómo? ¿Cierto? Por eso que hay muchos problemas. Pero usted frente a los problemas tiene dos posibles actitudes. Una es resignarse fatalmente a que los problemas son insolubles o enfrentarlos. ¿Qué está haciendo Chile Vamos? Y aquí quiero felicitar y agradecer la visión, la generosidad y la fuerza con que los dirigentes de los partidos han enfrentado esta situación. Se va a crear una nueva institucionalidad o referente que es Chile Vamos. Lo importante es que debemos preguntarnos no solamente, ¿cierto?, si vamos a crearla o no, ¿para qué queremos crear este nuevo referente? Yo creo que aquí en dos palabras. Primero tiene que haber un sentido de misión de este nuevo referente, crear una visión de país y de futuro. En el fondo preguntarnos en qué país queremos vivir, nosotros, nuestros hijos y los que vendrán. Segundo, ser una buena oposición ahora, porque cuando el gobierno está fallando se requiere más que nunca una buena oposición, firme en la defensa de principios, leal con el país y constructiva con las buenas ideas del gobierno. Y tercero, prepararse para los desafíos electorales. Y cuarto, preparar un buen programa de gobierno para poder ser un muy buen gobierno si la gente nos da su confianza ya que le gusta una vez más. Le gusta a usted enumerar y 1, 2, 3, 4, le digo que me nombre 4 políticos de la oposición que ve con buen futuro, nombre y apellido. Muchos. Pero nómbreme 4. Bueno, oiga. Voy a hacer, a ver, 1, ¿cómo hace usted? 1. Bueno, por de pronto yo creo que la actual presidenta del PRI que está aquí presente, ¿ya?, que es una mujer joven, que trae una cara fresca, que tiene una visión del país en que privilegia lo que son las ideas moderadas de centro, que tiene una visión de integración, de unidad. 2. Segundo, personas como Alberto Espina, Andrés Alamán, Manuel José Osandón, Francisco Chaguán y Antonio Kast, para no dejar fuera ninguno de los precandidatos. Ya. Dígame una cosa. Porque usted sabe que, no me importa nombra... cuántos menciona, lo único que importa son los que omite. Así que no he omitido alguno, a pesar que yo le decía a usted, yo tengo la impresión que hay muchos más que están a la espera. Napoleón decía que
la mochila de cada general estaba siempre el bastón de un mariscal. Ya. Naranjo Sandola, el que usted mencionó recién, dijo al referirse a un eventual debate entre usted y Marco Enrique Minami que deberían debatir en la Fiscalía. No voy a contestar pequeñeces. ¿Le pareció Yo lo pequeño? único que creo es que la gente que tiene confianza en sus ideas, en sus posiciones, habla de lo que él cree y no se dedica a tratar de criticar, ¿cierto?, o hacerle chaqueteo a todos los demás. Ojalá aprendiera la lección. Antes que me vaya a la pausa y seguir conversando con usted, ¿qué pasó con el debate con Marco Enrique? No se entendió esto de que lo emplazara a debatir, que después le dijera ya, debatamos. De hecho, en el informante hicimos las gestiones y finalmente no hubo debate. No, muy simple. Yo fui invitado a compartir con Marco Enrique Minami la presentación de un libro sobre la revolución tecnológica que viene, que era de dos personas, Sergio Melnik. ¿Sí? Y en ese contexto íbamos a presentar los dos el libro. Él no pudo estar porque estaba fuera de Chile y por tanto él mandó una carta diciendo que quería debatir. Yo le dije encantado en el contexto de la presentación de un libro. Pero tener un debate presidencial, ¿a título de qué? ¿Por qué hoy día el actual gobierno no ha cumplido ni siquiera la mitad de su mandato? Es una falta de respeto a la presidenta, es extemporáneo y por tanto ya vendrá el tiempo de eventuales debates presidenciales. Es la pregunta obvia que la dejo planteada antes de irme a la pausa. ¿Sí o no es usted candidato presidencial? Vamos a la pausa comercial, nos responde Sebastián Piñera aquí en El Informante. Espérenme. Estamos de vuelta. Le gritan. ¿Qué es lo que le gritan? ¿Qué es lo que gritan de nuevo? A ver. Es su público, usted lo trajo. Entonces tengo que preguntarle. ¿Es candidato? Mire, a los periodistas les gusta el blanco y negro, sí o no. No, pero esto es como, o sea, No, pero muy a confesión simple. de No, parte, oiga, relevo de prueba. Po. yo agradezco, y yo les pediría a todos los que están acá que tengan vocación que ustedes también sean candidatos, concejales, alcaldes. Mire, no es el momento cuando el actual gobierno no completa ni siquiera su primera mitad de su periodo, cuando tenemos tantos problemas que enfrentar, ya vendrá el futuro. El futuro, por definición, es siempre incierto. Ahora, hoy día soy expresidente de todos los chilenos, preocupado por los temas de Chile, y no soy uno más de los precandidatos que han surgido en muchas partes. Ok, pero ¿le gustaría volver a ser presidente? Toda la vida tiene, ¿cierto?, cosas buenas y cosas malas. Yo echo de menos algunas cosas. La capacidad de enfrentar y resolver problemas. Yo, cuando era presidente, estaba permanentemente y me esperaba que llegara a las 6 de la mañana para empezar a llamar a los ministros. Sí. Y decirle, hagamos esto, hagamos esto. Y hoy día Hasta que, hago lo mismo, pero entiendo solamente que puedo comentarlo con mi mujer. Entiendo Eso- que en un gabinete le pidieron que por favor no lo llamara antes de las 6:30. Pero al mismo tiempo, oiga, sí, los gabinetes, los ministros hicieron un sindicato Sí. y pidieron una sola cosa, que no antes de las 6:30 de la mañana. Sí. Y transamos a las 6 de la mañana. Trazar a las 6 de la Pero mañana. al mismo tiempo uno recupera muchas cosas, ¿cierto? Esta mayor libertad, mayor capacidad de no estar tan involucrado y por tanto uno, mire, en la naturaleza humana uno tiende a echar de menos lo que no tiene. Y por eso los que están en la moneda quieren estar afuera, los que están afuera quieren estar adentro. Ahora, le pregunto entonces, en esta mirada de expresidente, que no descarta eventualmente volver a sentarse ahí, ¿qué es lo que le preocupa hoy día del futuro del país? ¿Y qué lo motiva, en cambio, del futuro del Bueno, país? me motiva Chile inmensamente. Yo soy un optimista y le tengo tremenda fe al potencial de Chile. Mira lo que hicimos en los últimos 30 años. Recuperamos la democracia en forma ejemplar. Multiplicamos por 4 nuestro ingreso per cápita. Pasamos del 8º al primer lugar en ingreso per cápita y estábamos en el primer lugar en desarrollo humano, lo perdimos frente a Argentina ahora. Pero además de todo eso, redujimos la pobreza del 40 al 7%. Hicimos una cosa notable. Yo tengo una enorme fe en Chile, pero veo 2 grandes oportunidades y 2 grandes riesgos. Las oportunidades. Estamos en la sociedad del conocimiento y la información, la revolución más profunda que haya experimentado la humanidad en su historia, llena de oportunidades para los países que la quieran tomar, pero indiferente y cruel con los países que la quieran dejar pasar. Viene una nueva revolución tecnológica, y no me estoy refiriendo a Internet, computadores, calculadoras, Google, eso ya es historia. La nueva revolución es el Internet de las cosas, la robótica, la realidad ampliada, las ciudades inteligentes.
Y por tanto, si Chile se pone las pilas y en lugar de estar dándole la espalda al futuro y con un debate con el espejo retrovisor, mira hacia el futuro, ahí hay dos oportunidades gigantescas que tenemos que aprovechar. ¿Los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Uno, cierto, yo creo que hay dos grandes desafíos que no estamos tampoco enfrentando bien. Uno es el calentamiento y el cambio climático que nos va a afectar, queramos o no queramos, muy fuertemente y no estamos haciendo lo suficiente. Acabo yo de estar en París en la cumbre del cambio climático que se logró un acuerdo histórico. Y el segundo gran desafío, nuestro país está envejeciendo. Aumenta la expectativa de vida, está cayendo la natalidad y tenemos que prepararnos para satisfacer las nuevas demandas y necesidades de adultos mayores que ya no van a ser una minoría, van a ser una parte muy significativa de la población y ese es un desafío para el sistema de pensiones, para el sistema de salud, para la vida y también para la seguridad. En Chile tenemos un desafío porque no es posible que 1 de cada 4 chilenos viva con temor frente a la delincuencia. Eso atenta contra la libertad y la calidad de vida. Y por tanto, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la batalla contra la delincuencia son 3 grandes desafíos que no estamos enfrentando bien. Así como tiene esa claridad para mirar el futuro, le pregunto también a propósito del futuro y sobre lo que conversábamos recién, ¿cree que en el futuro vaya a estar en la papeleta electoral el expresidente Ricardo Lagos? Le voy a contar una cosa que dijo Lagos hoy día en Montevideo. Le preguntaron esto mismo y él dijo, mire, el año 2006, cuando me preguntaron, yo dije, hay solo 2 expresidentes que han sido 2 veces presidentes, se los recuerda, por su primera presidencia. Y él dijo que al día siguiente el titular había sido Lagos, candidato presidencial. Y dijo, cierto, que él no estaba dispuesto a desafiar esa historia. Lo dijo hoy día. Ahora, si la gente le cree o no le cree, si va a ser candidato o no va a ser candidato, yo creo que él está en una posición parecida a la mía. Él no ha tomado su decisión. Es un hombre que está preocupado por Chile, yo le tengo respeto al presidente Lagos, con el cual yo dialogo mucho, y que tomará su decisión en el momento oportuno. ¿Cuándo es ese momento? Yo creo, mire, ¿sabe usted que de acuerdo a la ley, las primarias presidenciales, ley de primarias que aprobamos durante nuestro gobierno, son en junio o julio del año 2017? Estamos en el 2015. Esta verdadera fiebre y deporte nacional, que no alcanzamos a elegir una presidenta y ya inmediatamente estamos pensando en el próximo, es propio, ¿cierto?, de la ansiedad de unos pocos. La inmensa mayoría de los chilenos sabe que el tiempo de las elecciones de las presidenciales vendrá y que en ese minuto harán todos los debates que correspondan. Por último, Sebastián Piñera, ¿usted volvería al negocio de la televisión? Yo creo que mi vida en el mundo de las empresas ya quedó atrás. Me encantó mi paso por la televisión. Ese contacto con la gente, esa inmediatez, ese desafío permanente, era algo que a mí me atraía mucho. Pero el mundo mío con las empresas, yo creo que ya es parte de mi historia. Yo he tenido 3 vocaciones en mi vida: la académica, profesor universitario, la empresarial, pero hoy día la vocación que me nace del alma es la vocación de servicio público desde alguna trinchera, y hay muchas trincheras en este mundo. Sebastián Piñera, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche en el Gracias, Fernando. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa comercial, pero les voy a pedir que se queden con nosotros, porque a la vuelta vale la pena que vean lo que les vamos a mostrar. Pausa, volvemos al tiro. Estamos de vuelta, último bloque del último capítulo de esta temporada 2015 del Informante. La moral, el objetivo de este programa siempre ha sido preocuparse de la contingencia, de los temas que están presentes en la semana, pero también poner en la palestra temas que no necesariamente se están discutiendo y que nos parece importante, no solo porque es televisión pública lo que hace TVN, sino porque además el objetivo con el cual se fundó este programa es precisamente abrir las miradas y tener la mayor diversidad posible de temas presentes. Han estado de todo. Tratamos de hacer de alguna forma un breve recuento. Es imposible que todos esos temas, desde, no sé, la transexualidad en adelante o la mirada que tiene Chile sobre la ciencia, estuvieran aquí. Pero muchas otras cosas sí van a quedar reflejadas en este recuento que tuvo, desde la educación hasta un cantante cantando en este programa. Bueno, quiero que lo recuerden al momento de despedirnos en esta temporada del Informante 2015, que vuelve en marzo del 2016. Jimmy Hamilton y Andrés Murillo le están haciendo un bien enorme a la Iglesia Católica. No han hecho un bien enorme a la Iglesia Católica, porque queremos que se terminen los caradimas y los posibles caradimas que pueden haber. Que no solo era lo sexual,
sino que era la cuestión de poder, el poder económico, la clase social, que valían más los curas porque venían de familias con apellido a los curas diocesanos que venían de otros lados. Toda esa cuestión clasista, todo eso se acaba o queremos que se acabe con Paradigma. ¿Qué debería pasar en marzo del 2016 para los que vayan a matricularse a la universidad? Primero que nada, yo creo que es muy importante decir, ninguno de los apoyos que existen hoy día van a dejar de existir porque se establezca este tema, o sea becas, sean créditos, eso se mantiene exactamente igual. Y va a haber un 60% de los alumnos de un determinado número de universidades y de institutos profesionales bajo ciertas características que van a partir un proceso al cual se van a incorporar al año siguiente el resto de los estudiantes. Hoy día nadie se da cuenta que en Chile todas las esquinas están rebajadas. ¿Ustedes creen que eso pasó mágicamente? Cuando empezó la Teletón no había una esquina rebajada en ninguna parte. Y una cuneta es el Everest para una muleta. Yo creo algo. Creo que Chile es un país democrático. Y creo que Chile dice la verdad cuando dice que respeta las instituciones internacionales. Y creo que si Chile se somete a la jurisdicción de la Corte, sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. En ese razonamiento, creo que Chile tendrá que cumplir lo que la Corte le pide que haga. De lo contrario, Chile debería retirarse si al final nos va a decir, sabe, yo no acepto este resultado. ¿Usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena? Yo considero que Bolivia es una democracia, sí. Lo que sí le puedo decir es que Chile va a saber defender su interés nacional. Y la primera obligación que tiene la Presidenta de la República y que tenemos sus ministros, particularmente en mi caso como canciller, es defender la integridad territorial. No estaba en esos pensamientos, siento una explosión que invade todo mi cuerpo y en ese minuto me convierto en una antorcha humana. Antorcha humana y yo no sabía qué hacer. Estaba despavorida, traté de apagarme con las manos. No resultaba, me arrastro por el suelo, no resultaba, sigo corriendo, no resultaba, y eran unas llamas tremendas y me desmayo. Cuando me dicen que las empresas tienen que tener una finalidad económica, ¿cómo no va a ser obligatorio que al mismo tiempo respeten las normas de la libre competencia y por lo tanto no se puedan coludir? Coludir significa robar. Yo creo que hoy día mayoritariamente pensamos que Chile merece y requiere una nueva constitución. ¿Qué nos tenemos que poner de acuerdo? Tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a crear esa nueva constitución. Pero todos sabemos, para que haya una nueva constitución tenemos que pasar por la actual constitución. Y la forma en que se reforma la constitución está establecida en el actual texto. Y no hay atajo para eso. No es posible pensar que a través de un atajo, de doblarle la nariz a la constitución actual, vamos a poder reformarla. Es indispensable el acuerdo político. Y en eso, la presidenta de Chile no va a estar para un atajo raro. Más allá de que algunos escriban algunas cosas. Y este ministro del Interior tampoco se va a prestar para un atajo raro a la hora de reformar esta Constitución. Juan Manuel, Sergio Jadue es un actor profesional. Debiera participar en películas, en telenovelas. Nos tenía a todos convencidos de que no había nada irregular. Nos juró por sus hijos que no estaba involucrado en ningún hecho de corrupción, ni de soborno. ¿Y a usted le bastó con que le jurara por los hijos para no querer investigar un poco más? Pero ¿cómo podía investigar yo más? ¿Qué tenía en mi...? Yo no sé, pero un miembro del directorio puede levantar la mano y decir, ¿sabes que hay algo que no me calza aquí? Es que aquí no hay nada de lo que ocurría en Chile. Todas estas son cosas de título personal que ocurrían fuera de Chile, que nosotros no tenemos acceso. Yo no era miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol. Yo no me reunía con los presidentes. Yo no sé, yo no participé en los cierres de contratos de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, de la Copa América. Hoy, El Informante lo comienza Morrissey. The bullfighter dies and
God, there's no mercy in mercy. Mental invalentia, then somebody tells you